Bien, pues seguimos hoy con la predicación El arte de la obediencia. Y quiero comenzar con dos historias de los padres del desierto, que eran unos monjes que habían vivido muchos años haciendo penitencia y oración, sobre todo en el desierto de Egipto, siglo III, siglo IV. Y un tal Abba, estos monjes le llamaban Abba, un tal Abba Poimen decía: la voluntad del hombre es una muralla de bronce y una roca que se interpone entre él y Dios. Si renuncia a ella, podrá decirse a sí mismo lo que está escrito en el Salmo: con mi Dios escalo la muralla. En otras palabras, hablaban de la voluntad del hombre como una muralla de bronce. Si uno es capaz, por amor al Señor, de renunciar a su propia voluntad para acoger incondicionalmente la voluntad de Dios, ese es el camino cristiano, ese es el camino de la obediencia. Y hay otra segunda historia. Se contaba de Juan Colobos, que habiéndose retirado con un anciano en Escete, morada en el desierto, su abba, tomando una rama seca, la plantó y le dijo, era un palo, una planta seca, un palo seco. Dice, cada día riégala con un cántaro de agua hasta que produzca fruto. El agua estaba tan lejos que era necesario partir a la tarde y regresar a la mañana siguiente. Al cabo de 3 años, la madera revivió y produjo frutos. Entonces el anciano, tomando este fruto, lo llevó a la iglesia y dijo a los hermanos: tomen, coman el fruto de la obediencia. Una historia simpática. Este discípulo regando un palo seco por 3 años. Imagínate, tenía que tener una obediencia perfecta, ¿no? Y al cabo de 3 años el palo seco salió un fruto, revivió. Estamos, hermanos, viviendo en un mundo contemporáneo donde se ensalza la libertad, la autonomía. Yo hago lo que yo quiero. Y en este contexto contemporáneo es fácil despreciar este mensaje de la obediencia. Y sin embargo, cuanto más el hombre se apoya en su propio criterio, en su propio parecer, más se hace esclavo de sí mismo, de su vanidad, de su amor propio, de su egoísmo radical. De tal forma que este arte de aprender a obedecer es tan necesario para la vida cristiana como un camino para recobrar la verdadera libertad, que es hacer lo que a Dios le agrada. Y la libertad y la paz son ambos frutos de la obediencia. Bien, estas eran las dos historias. Ahora vamos a leer un pasaje de la Biblia de San Pablo en la carta de los Filipenses, que se le suele llamar el himno a la kenosis, el himno al descendimiento. Es Filipenses capítulo 2, versículo de 5 al 11, dice así. Está San Pablo hablando de Jesucristo, dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y cada lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Fijaros, hermanos, que esto habla de Jesucristo, que dice que se hizo obediente hasta la cruz, hasta una muerte de cruz, y este camino de descendimiento, de humildad y de obediencia era al mismo tiempo el camino hacia la gloria. Y dice que al final Cristo es proclamado Señor, el Señor. Y pues, hermanos, de alguna manera no podrá ser distinto con nosotros, los discípulos del Señor. Para nosotros cristianos, ser señores sobre las pasiones, sobre este mundo complejo que interior, donde hay emociones, preocupaciones, ansiedad, estrés, pensamiento, decisiones que tengo que tomar, no sé qué hacer. Este mundo interior es muy complejo. ¿Cómo uno lo maneja? ¿Cómo uno es señor? ¿Sabe gobernar como un señor sobre su mundo interior? Esta palabra lo dice, la obediencia a Dios. Fijaros que la vida de Jesucristo fue una vida totalmente de obediencia a Dios Padre. ¿Y cómo vivía Jesucristo la obediencia? Pues como una adhesión completamente a los designios de su Padre Dios. Es decir, Jesucristo interiormente se adhería, aceptaba, estaba conforme con lo que Dios Padre disponía para su vida, con los acontecimientos, con las circunstancias concretas, con los reveses de la historia, incluyendo las adversidades y los sufrimientos. Esta obediencia que es docilidad, que es aceptación, que es conformidad, fue el camino de Jesucristo. Fijaros que quizá la expresión más grande de esta sumisión, de esta obediencia, fue Jesucristo rezando en el Getsemaní. Tuve la gracia de vivir en Tierra Santa y muy cerca vivía del Monte de los Olivos. Muchas veces caminé personalmente a estar sentado en la iglesia de Getsemaní, cerca de la piedra donde, según la tradición, Jesucristo se postró. Y uno puede estar allí arrodillado y tocar la piedra, donde Jesucristo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¡Wow! ¡Qué oración más profunda! Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Porque mi voluntad, ¿cuál es? Estoy hablando de la voluntad del hombre. Hombre, no pasarlo demasiado mal, ¿no? No sufrir demasiado. Entonces, cuando se presenta el sufrimiento, nuestro ser interior se resiste un poco y dice, ay, no me gusta, ¿verdad? La cruz no me gusta. Este sufrimiento, este acontecimiento que me pone nervioso, tenso, en la familia, este problema en mi casa, este problema en mi interior. Pero poder decir en esos momentos, hágase tu voluntad, es decir, lo acepto. Beso mi cruz, no me escapo, no me rebelo contra la historia. ¿Qué es rebelarse? Es decir, la obediencia es no rebelarse contra la historia que Dios permite. ¿Qué significa no rebelarse? No enfadarte, no estar bravo, no estar disgustado, no estar descontento, no estar murmurando, ¿no? Aceptarlo, de buena gana. Vamos a leer otro pasaje de la carta a los Hebreos. Este lo tengo escrito aquí. La carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9, dice, Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Qué profundidad este pasaje de la carta a los Hebreos. Dice, Jesucristo aprendió la obediencia
a través del sufrimiento. ¿Cómo es que Jesucristo obedecía a Dios Padre? Esto es un poco un punto teológico, un poco que hay que explicarlo. ¿Cómo es que se sometió Jesucristo a Dios Padre? Pues Jesucristo, sabéis que es verdadero hombre y verdadero Dios. Tenía naturaleza divina y naturaleza humana, ambos, unidos en la única persona de Jesucristo. Entonces Jesucristo, en su naturaleza divina, no está sometido a Dios Padre, puesto que es igual al Padre, en dignidad, en majestad, en poder, en naturaleza. Pero Jesucristo era hombre, tenía naturaleza humana, y la naturaleza humana obviamente es menor que la divina. Entonces en su naturaleza humana estaba sometido al Padre, pero un Padre que es bueno, un Padre que es bondadoso, un Padre que no es un tirano o un opresor o un dictador. Es el más bueno de todos los padres. Entonces Jesucristo, obedeciendo, dice la palabra, se ha convertido ahora en causa de salvación para todos nosotros que le obedecemos a Él. Fijaros que esto tiene que ver con Adán y Eva. Porque si os acordáis la historia de Adán y Eva, pecaron a través de la desobediencia, ¿verdad? Dios le dijo, mira, estáis en este jardín, podéis comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol que está aquí al centro. Este árbol que estaba al centro era un símbolo de que Dios le ponía un límite, de que hay cosas que son la prerrogativa de Dios, que es Dios el que está por encima, y el hombre le obedece, ¿verdad? Es Dios que ha dispuesto el bien y el mal. El hombre está invitado a entrar en esta aventura de la vida eligiendo el bien, pero no decide lo que es el bien o el mal. Y entonces, incitado por el demonio, sabemos la historia, Adán y Eva pecaron. Y del momento que pecaron, se creó un abismo entre Dios y el hombre. Jesucristo, con su obediencia, ha venido a reconstruir un puente hacia Dios Padre. Y este puente en el que podemos caminar es la obediencia. Con su obediencia, nosotros ahora podemos caminar en la obediencia. Fijaros que esto dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19, dice así San Pablo. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, todos serán constituidos justos. Sabéis que la obediencia también de Jesucristo está prefigurada en un pasaje muy bello del Antiguo Testamento, y es el pasaje de Abraham y el sacrificio en el monte Moria de Isaac. Decía que ahora Dios dijo, ve a sacrificar a tu hijo. Y Moisés también, un hombre obediente, quería obedecer al Señor. Pero quiero subrayar en el día de hoy no la obediencia de Abraham, que también es importante, sino quizá una cosa que no habíamos pensado mucho, la obediencia de Isaac. Isaac iba caminando con su padre y él, que era un chico inteligente, le dice un momento, papá, vamos a sacrificar, aquí está la leña, el muchacho llevaba la leña cargada al hombro, aquí está el fuego, pero ¿dónde está la víctima del sacrificio? Y el muchacho ya se iba imaginando que esto aquí iba a pasar. Y dice, ¿y qué dijo Abraham? Dice, Dios proveerá, en el monte Dios proveerá. Bueno, pues hay un midrash. Un midrash, la palabra midrash significa como un cuentecillo de los judíos. Ellos tienen muchos de estos cuentecillos. Es como una elaboración que viene de la tradición sobre la historia de la Biblia, un poco más elaborada. Pues un midrash de estos de los judíos dice que cuando esto sucedió, Isaac no era un muchacho de 12, 13 años, Isaac tenía 30 años. Y entonces dice que, es decir, si tenía 30 años, él lo que hacía lo hacía voluntariamente. Es decir, tú imagínate a Abraham
allí disponiendo a un hombretón de 30 años sobre el altar de piedra para sacrificarlo. Y entonces el Midrash dice que Isaac le dijo a su padre: papá, átame fuerte, padre mío, para que yo no me resista. Es decir, Isaac quería obedecer y sabía que, decía, átame, vaya que me dé miedo y me resista. Pero ahora, y ¿sabéis lo que pasó? Que cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, un ángel le paró la mano y dice: no mates a tu hijo. Ahora sé que tú me vas a obedecer. Mira, entre las zarzas vas a encontrar un cordero, sacrifícalo en lugar de tu hijo. Y Isaac fue rescatado, redimido. Ahora vamos a interpretar esto también para nosotros, porque Isaac es una imagen de Cristo, que se ha ofrecido voluntariamente, no lo han forzado. Él ha dejado atarse a través de estos clavos que lo han atado a la cruz para ofrecer su vida. Pero también esto es una imagen del cristiano. Ojalá también nosotros podamos rezar así: Padre Santo, átame a tu voluntad, que no me ponga yo rebelde ante los acontecimientos que tú permites en mi vida, que no piense mal de ti, Padre Santo, que no me resista a mi cruz, a la cruz que tú permites en mi vida, que no me resista a la cruz de una enfermedad, de una situación incómoda, o de un hijo que no me escucha, o de alguien que me está hiriendo, ¿no?, constantemente. Esta obediencia de Isaac, esta obediencia del cristiano, producirá una cosa: como Isaac, el que obedece a Dios en la historia sale inmune, sale rescatado. No te vas a morir, Dios te redime, Dios provee, ¿no? Dios provee como proveyó para Isaac, como proveyó la resurrección para Jesucristo. Fijaros que el Antiguo Testamento habla de la obediencia muchas veces. La palabra obediencia en hebreo y también en latín tienen el mismo significado. Significa escuchar la voz de. En latín sub udire. Y en hebreo, bueno, en hebreo significa lo igual, escuchar la voz de. Para escuchar la voz de alguien se requiere la humildad. Es decir, yo tengo que aceptar que hay un otro que tiene algo importante que decirme, que yo no lo sé. Es decir, yo no sé eso, no lo sé, tengo que aprenderlo, tengo que escuchar. Escuchar para ser guiado, para ser encauzado en una buena dirección. En este sentido, la obediencia tiene que ver con la docilidad, dejarse moldear. También tiene que ver con ser discípulo. ¿Quién es el discípulo? Es el que escucha al maestro. Entonces así que también dice el profeta Isaías, dice: mañana tras mañana tú, Dios, me abres el oído, porque el que escucha es el que aprende, el que se deja guiar. Y el Salmo 95, que también lo hemos hecho hoy, dice: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. El pueblo de Israel era el pueblo de la escucha, era el pueblo de la obediencia. Dios hace una alianza con su pueblo, le dice: escucha, Israel, el Señor es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tanto es así que esta palabra, cuando le preguntaron a Jesucristo cuál era el mandamiento principal, Jesucristo, como buen judío, dice esto: escucha, escucha. Escuchar para obedecer, ¿verdad? Y le da a Dios los 10 mandamientos, el pueblo responde con la obediencia o con la desobediencia. Hay unas consecuencias, la obediencia trae una bendición y unas promesas, la desobediencia trae unos castigos. ¿Cuál es el drama de la historia humana? De nuestra historia, de tu historia, de mi historia, esto, que hemos desobedecido al Señor, que nos hemos rebelado. Y viendo Dios que estábamos así en nuestra miseria, nos ha enviado un Salvador, Jesucristo, para
devolvernos al camino de la obediencia a Dios, que es el camino también, hemos dicho antes, de nuestra verdadera libertad y felicidad. Hablemos un momentico sobre la Virgen María. La Virgen María obediente siempre, una mujer de la escucha y de la aceptación, que no se ha rebelado contra la historia que Dios permitió para su vida, incluso si era incómoda. Los padres de la Iglesia hablan de la Virgen María como la nueva Eva. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, gran teólogo de la Edad Media, habla de esto. Y os hago un resumen de lo que dice Santo Tomás. Sabéis que Eva fue desobediente porque, incitada por el demonio, que le dijo que si comían del fruto seréis como dioses, ella extendió su mano hacia el fruto prohibido para ser como Dios, pero en cambio, en vez de ser como Dios, fue menos como Dios, porque su ser persona estaba enraizada en el amor y la comunión, pero como rompió con la comunión con Dios, se encontró desligada de esta fuente de amor y comunión que es Dios. En cambio, María, que sí obedeció, sí que encontró el fruto. Dice, bendito el fruto de tu vientre, decimos en el Ave María. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús, que fue concebido por la escucha, por la fe, por la docilidad y la obediencia de María al plan de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Por eso ella sí que se hizo como Dios. Ella consiguió lo que el demonio había prometido a Eva a través de la desobediencia. María lo consiguió, ser como Dios, llena de caridad, porque en su seno llevó a Dios mismo. Fijaros que de esto habla también el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice, Jesucristo vino y los suyos no lo aceptaron, pero a los que lo aceptaron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Fijaros que la Virgen María en la boda de Caná dio un mandamiento. El único mandamiento de la Virgen María decía, haced lo que Él os diga. El único mandamiento de la Virgen María es obedecer. Obedecer al Señor. ¿Por qué tenía Jesús autoridad? Escuchaba muchas veces en el Evangelio que la gente le agradaba escuchar a Jesús porque les hablaba con autoridad. ¿De dónde le venía la autoridad a Jesucristo? Uno tiene autoridad cuando está seguro de sí mismo, ¿verdad? Si uno titubea, el otro no te escucha. Si yo tengo dudas y te las transmito a ti, ¿qué autoridad te ve? Si tú estás firme, el otro te escucha, tienes autoridad. ¿De dónde le venía a Jesucristo la autoridad? De la obediencia. Es decir, su fuerza interior venía de una estructura, de una identidad profunda, definida como el Hijo de Dios, esa identidad que estaba alimentada en la obediencia. Es decir, la obediencia te da una estructura, un orden, una identidad. Pero lo contrario también es cierto. La persona que no obedece a nadie, ni a Dios, ni a sus padres, ni a nadie, no tiene una espina dorsal, no tiene un esqueleto. Es como una medusa, un fofo, un caprichoso. Es como un junco que está junto al río y que se mueve según lo lleva el viento. Y así es el que es desobediente. Según sus apetencias, según sus deseos, según lo que le parece, no. Entonces no se deja encauzar en una dirección, no se deja enraizar, no se deja moldear, no se deja guiar, crece como un animal salvaje. Sin obedecer no se madura, sin obedecer uno no crece como persona. Obedecer, hermanos, en cierto sentido requiere sufrir. Escuchen bien, obedecer requiere sufrir y negarse a uno mismo. No hago lo que yo quiero, sino lo que otro me dice. Hoy en día la obediencia tiene una connotación muy negativa,
Parece ser que obedecer es algo opresivo, reprimente, estéril, insoportable, inaceptable. Hay que liberarse, hay que autodecidirse, hay que hacer yo libre albedrío. Y sin embargo no es verdad. Es como si un hombre camina cerca de un precipicio. ¿Habéis visto alguna película donde están en un precipicio? Es peligroso. Te puedes hacer un traspié y te puedes caer. Pues la obediencia es como una cuerda que te sostiene en el Señor, para que no te caigas y te hagas daño. De alguna manera la obediencia es la puerta estrecha del Evangelio. Entrad por la puerta estrecha, dice Jesucristo, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y estrecho el camino que lleva a la salvación. Pues cuando uno tiene que obedecer, tiene que moldear sus deseos, moldear sus decisiones hacia lo que el Señor quiere, no lo que yo quiero, lo que el Señor quiere, lo que le agrada a Él. Entonces por eso dicen que la obediencia es la puerta estrecha que lleva al cielo. Finalmente os doy otra imagen. El hábito de obedecer es como hacer camino en medio de la selva. El arte de obedecer es como hacer camino en medio de la selva. Es difícil, tú estás en una selva y tú tienes que hacer el camino. ¡Wow! Con el machete estás cortando las ramas, los mosquitos que te están picando, hay piedras, estás ahí que no puedes, sudando. Es difícil, pero el momento que miras para atrás, se ha trazado un camino donde se puede transitar con serenidad y con seguridad, alcanzando lo que es provechoso. La obediencia cuesta, pero tiene unos frutos muy bellos. Todos estamos llamados a obedecer, primero a Dios, después a la Iglesia, también a nuestros superiores. Por ejemplo, yo tengo que obedecer al obispo, al papa. También los feligreses deben obedecer, ¿no?, las normas, ¿no?, del obispo o del párroco. Nuestros padres, obedecer a nuestros padres, al Estado también, siempre y cuando no nos manden a hacer algo que es inmoral. Siempre que sea algo bueno, ¿no?, y moralmente aceptable, todos debemos obedecer. Quiero acabar con una historia también de los padres del desierto que hablan de la obediencia. Me resultó muy bella. Os la leo. Decía, un anciano dijo: el hermano que vive bajo la obediencia de un padre espiritual tiene mayor mérito que el que vive en el desierto. Y añadió, un padre contó que había visto 4 órdenes en el cielo, como grupos de gente que estaba en el cielo. Dice, el primer grupo era el de los enfermos que dan gracias a Dios. El segundo grupo era el de los que practican la hospitalidad, poniendo todo cuidado en este servicio. El tercer grupo, el de los anacoretas, los monjes, que viven en soledad sin tratar con otros hombres. El cuarto, el de los que, por amor de Dios, se someten a la obediencia de los padres espirituales. Este grupo de los obedientes llevaban un collar y una corona de oro y tenían mayor gloria que los demás. Yo pregunté al que me enseñaba todo aquello, ¿por qué este grupo, que es el menos numeroso, tiene mayor gloria que los otros? Y él me respondió, los que practican la hospitalidad obran según su propia voluntad. Lo mismo les ocurre a los que se retiran al desierto, se apartan del mundo por su gusto, pero este grupo que se entrega a la obediencia, renunciando a su voluntad, depende de Dios y de los mandatos de su Padre espiritual, y por eso tiene mayor gloria. Por eso, hijos, es tan buena la obediencia hecha por Dios. Seguid, pues, hijos míos, aunque sea en parte, los pasos de esta virtud. La obediencia es salvación para todos los fieles. La obediencia es madre de todas las virtudes. La obediencia nos descubre el reino de los cielos. La obediencia abre los cielos y levanta a los hombres de la tierra.
La obediencia comparte su morada con los ángeles. La obediencia es el alimento de todos los santos. Con ella se amamantaron y por ella llegaron a la perfección. Pues bien, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos conceda caminar como la Virgen María, como nuestro Señor Jesucristo, como todos los santos que han obedecido al Señor en su historia. No se han resistido. Como decía Isaac, átame, Señor, a tu voluntad. Átame, para que no me escape, para que no vaya yo según mis criterios, que te obedezca a ti. No mi voluntad, sino tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y este es el camino también de la serenidad. Si yo quiero hacer en mi vida lo que yo quiero, nunca vas a estar sereno. Siempre va a haber algo que no va a encajar. Pero si tú puedes aceptar que en tu vida las cosas no encajan y lo aceptas, y puedes entrar en la serenidad porque estoy aquí para hacer tu voluntad, Señor. Acepto esto, aunque me haga sufrir, aunque no sea cómodo, pero lo acepto por amor a ti. La obediencia es algo que es, como decía aquí, la madre de todas las virtudes. Muy bien, pues vamos a acabar ahora con una oración y el Padre Nuestro y la bendición que nos dará el diácono Leonardo. Nos ponemos en pie. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día, por estas palabras. Te pedimos que nos acompañen esta semana, que podamos ser obedientes en nuestras vidas, obedientes a tu voluntad y poder reconocer los momentos que tú vienes a nos visitar en nuestra historia. Y pedimos todo eso con la oración que tu Hijo Jesucristo nos ha enseñado. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy bien, gracias. Nos preparamos para la misa. Seguimos la semana que viene, Dios mediante. Gracias.